Bueno, un honor estar de nuevo con ustedes. Gracias a Tavi Krishna Prabhu por esta oportunidad de compartir un poco de la misericordia trascendental que significa el tener la incalculable fortuna de haber encontrado a los devotos y a Srila Prabhupada en algún momento de la vida, lo cual hay que atesorarlo y valorarlo y sacar el mayor provecho de él, ¿no? Entonces el hecho de que pues tomes tu tiempo para permitirme compartir las pocas experiencias. En realidad mi vida espiritual no está tan rica como la de la mayoría de los Vaishnavas, ¿no? Pero bueno, siempre es, como dicen en el mundo, recordar es vivir, ¿no? Entonces, bueno, me alientas a hablar de los viajes a los lugares sagrados. En realidad yo tampoco soy un viajero frecuente. En mis más de 20 años de práctica de conciencia de Krishna solamente he podido ir 2 veces al Santo Dham. Y en particular la segunda vez me dejó un sentimiento, o digamos, parece que volví físicamente, pero mi corazón se quedó allá. De hecho, hoy por la mañana, mientras compartía el desayuno con mis hijos, estábamos hablando de los lugares sagrados y de cómo me encantaría estar ahí, ¿no? Yo solamente he ido 2 veces al Santo Dham. La primera vez fue en el año de 2013. Tardé cerca de 15 años practicando conciencia de Krishna sin ir al Santo Dham, cultivando un anhelo, un deseo. Entre las cosas que escuchas a los devotos, siempre te decían, espera hasta que tengas un anhelo intenso de ir, ¿no? Y yo les hice caso. Muchos años antes mi guru me decía, su santidad Guru Prasad Swami me decía, ¿no has ido al Santo Dham? ¿Por qué? Me decía, tú ya puedes ir. Y yo le decía, pues no sé, todavía no se dan las cosas. Y honestamente tampoco las buscaba mucho. Como comenté en los videos pasados, pues mi vida espiritual fue muy intensa desde el principio, llena de responsabilidades. Entonces para mí pues era casi imposible el pensar en dejar todas las responsabilidades que tenía. Y de hecho las 2 veces que fui me di cuenta que parte de los proyectos que he realizado no tienen la estructura suficiente como para ausentarme, lo cual pues habla mal de mí, de mi incapacidad de estructurar un programa muy organizado, ¿no? O de que no tenemos los suficientes devotos, o de que no tenemos los suficientes devotos con el tiempo y la posibilidad de atender un templo, porque de alguna u otra manera hace 14 años abrimos un templo, ¿no? Fue mi iniciativa, pero obviamente muchos se sumaron y gracias a todos se ha logrado y tiene 14 años funcionando un templo en la segunda ciudad más importante del país y que pues por lo menos en los últimos años es como el referente de la conciencia de Krishna en las ciudades, donde más gente conoce a Krishna, donde más gente tiene contacto con el movimiento, donde más personas nuevas llegan, donde los líderes de otras religiones acuden y participan y sirven. Entonces es una responsabilidad grande y pues sí, no me es fácil ir. En mi último viaje, que fue el 2019, en la época de Gaura Purnima, fui a muchos lugares, entre ellos Radhakunda, ¿no? el más sagrado de todos los lugares. Y Srimati Radharani es muy misericordiosa y su lugar es lleno de misericordia, tal como ella es, no es diferente, ¿no? Radhakunda no es diferente de Radharani. Y toda la dulzura y la compasión y la misericordia de Radharani se permea en el lugar y en sus habitantes, ¿no? Entonces, llegando a Radhakunda, iba con unos amigos chilenos, discípulos de Santidad Yaipataka Swami. Uno se llama Ananta Shila, muy agradable el devoto, y su esposa y otros devotos peruanos.
me dijeron, ¿nos acompañas a Radhakunda? Y yo, claro que sí. Entonces yo ya tenía varios días en Vrindavan, pero no había podido ir a Radhakunda, como esperando el momento preciso, ¿no? Y fue ese día se dieron las cosas. Y llegando al Kunda, hay un pandit que es muy famoso ahí. Él nació en Radhakunda. Y digamos que es como el más renombrado de los pandits. Es joven. Se llama Mohan Pandit. Entonces yo había tenido alguna interacción con él en mi viaje del 2013. Y ahora que volví en 2019, inmediatamente fue y me dijo, yo te recuerdo, ¿no? La vez del 2013 había ido con Keshava Swami de Argentina. Él nos llevó y nos presentó al Pandit. Y al final Keshava Maharaj me dijo, me pareció muy extraño el trato que te dio el Pandit, dice, porque ellos suelen ser muy fríos. Y, por ejemplo, no tocan a los occidentales. Y así, a ti te abrazaba constantemente. Y te permitió hacer cosas que a nadie le permite, ¿no? Como tocar la deidad que está en el Sangam de Radhakunda. En medio de Radhakunda y Siavakunda hay una deidad, una Govardhanshila. Y dice, te permitió bañarla, tocarla. Dice, estoy sorprendido. Entonces cuando llegué, él se acercó y me dio un abrazo. Y yo lo agarré de sus pies. Yo estaba sentado en el Kunda, él se sentó en un escalón más arriba y yo lo agarré de sus pies y nos abrazamos. Y me dijo, me da mucho gusto volverte a ver. Y me dice, Radharani quiere que vengas cada año. Dice, así es que a partir de este año vas a empezar a venir cada año. Yo quiero confiar en Radharani porque este año 2020 se luce muy complicado para que esa bendición se dé, ¿no? Pero espero que así sea. Me encantaría poder estar allá constantemente. Srila Prabhupada quería eso, de las personas que tienen algún tipo de liderazgo en el movimiento fueran cada año para cargarse espiritualmente y regresar a trabajar de la mejor manera posible. Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, y no sé para qué les conté tanto, pero he ido 2 veces. 2013 fui con mis hijos y con mi primera esposa. Un viaje maravilloso, intenso, muy intenso porque llevar a un hijo de 12 años y a otro de 5 años era bastante intenso. Y mi segundo viaje me fui solo, entonces fue muy especial. Los dos tuvieron sus partes de intensidad, porque también estar solo no es fácil y surgen pruebas. Los devotos saben de lo que hablo, ¿no? Que Krishna de una u otra manera, por misericordia, prueba tu sinceridad, entonces surgen de repente inconvenientes, cosas así, pero en general maravillosos, ¿no? Porque mismo que hay inconvenientes, al mismo tiempo sientes la presencia y la protección de Krishna en todo momento. Entonces, bueno, en 2013 volamos primero a Delhi, donde nos hospedamos con unos queridos amigos, una pareja de devotos que ahora son discípulos de Devamrita Swami. Ella se llama Nara Lila y él se llama Bauma Lila. Y ellos los conocí en Guadalajara. Algunos años antes ellos vinieron a trabajar a Guadalajara. Y lo bonito de la historia fue que ellos nacieron en una familia hindú, pero no eran devotos de Krishna. Entonces les tocó el año en que instalamos a Nitai Nimai Sundar, 2010. Les tocó estar aquí y eso les robó el corazón. Entonces empezaron a ir a Vrindavan a hacer servicio y empezaron a leer con más seriedad los libros de Prabhupada, porque ya conocían el movimiento, pero no se habían determinado. Entonces su estancia en Guadalajara hizo que ellos se determinaran a ser devotos. Qué historia, ¿no? Devotos, personas que nacen en la India y se hacen devotos en Guadalajara. Entonces fue muy agradable viajar y pasar unos días con ellos antes de ir al Santo Dham, aunque yo sí tenía mucha desesperación de ir a los lugares sagrados. Pero pasé 3 o 4 días con ellos maravillosos. Ellos están trabajando mucho en la comunidad de Noida, que es un gran templo que se construyó bajo el liderazgo de Lokanath Swami Maharaj. Y entonces me llevaron en ese tiempo a la construcción del templo. Y fue muy impresionante porque cuando llegué, los devotos se acercaban a agradecerme.
y a abrazarme y a decirme que todos me conocían mucho. Yo les decía, ¿pero por qué? Me dicen, es que ellos se hicieron devotos contigo y no sabes lo que han ayudado acá en la India al proyecto. Ellos son la familia, digamos, junto con otra familia de un gran devoto que se llama Buddhimanta Khan y su esposa Shakti Manta Khan. Y son las dos parejas que más trabajan para la consecución del gran logro que es construir el templo. Entonces estaban muy agradecidos. Y me tocó dirigir el kirtan en el templo y querían que yo diera la clase. Y para mí era un gran reto porque ni domino perfecto el inglés ni hablo hindi. Entonces yo le dije, ¿cómo voy a hacer? Me dice, tú me dices en inglés lo que puedas y yo te traduzco. Y me decía mi amigo, ¿no? Bauman Lila. Afortunadamente, cuando iba a empezar a dar la clase, llegó un discípulo de Prabhupada que es muy famoso y muy querido. Se llama Kratu Prabhu. Entonces dijeron, ay, perdón, Prabhu, discúlpanos la ofensa, pero tenemos que por etiqueta darle el espacio a él. Y yo, claro que sí. Entonces, así sucedía. Y que otra cosa muy hermosa en el primer viaje antes de llegar al Santo Dham, que el Prabhu hacía programas de prédica externos en las casas de las personas. Entonces me llevaba a mí a dar las clases. Y era muy impresionante ver la cultura Vaishnava de la India, tan diferente a lo que uno acostumbra acá, ¿no? Muchas veces en Occidente nos falta apreciar la labor, la realización, el esfuerzo de los devotos, pero allá por el contrario, ¿no? Porque yo me acuerdo que llegué a una casa donde había 30 o 40 personas y todos estaban muy felices. Entonces llegué y me senté y me empezaron a poner guirnaldas de flores y a mí se me hacía como fuerte y extraño, ¿no? Y yo entonces trataba con una supuesta humildad de rechazarlas y mi amigo me dijo, no rechaces nada porque se van a sentir tristes. Entonces me pusieron como 5 o 6 guirnaldas de flores y dimos una clase, una plática acerca del señor Chaitanya y sus asociados. Y ellos estaban verdaderamente en éxtasis. Después me llevaron prasad como también nunca nadie me había llevado prasad, eran 10 o 15 preparaciones de prasad, ¿no? Y yo estaba impresionado y ya había entendido que no había que rechazar nada, entonces tomamos mucho prasad y al final me dieron un sobre con Lakshmi, con dinero, ¿no? Y también yo traté de rehusarme porque para mí había sido un honor, pero mi amigo me explica, no, es que para ellos también lo es y ellos lo hacen con mucho gusto. Entonces fue muy impresionante. La esposa de Bauman, Nara Lila, tenía una asociación de ayuda a mujeres maltratadas. Se da mucho, ¿no? Entonces también fui a dar una plática con las mujeres y estaban muy contentas. Entonces, llegó el tiempo de partir hacia Mayapur. Tomamos un vuelo de Delhi hacia Calcuta y nos recibió un devoto taxista. Entonces nos fuimos en un Ambassador, en un carro típico de la India, que no ha modificado su tecnología desde los años 40 o 50. Traíamos un ventiladorcito en la ventana y bueno, todo el entusiasmo de llegar a Mayapur. Ya en este viaje pasaron solo 6 años y ya prácticamente no ves ningún Ambassador. Cuando en aquel tiempo eran el 50% del parque vehicular, ahora ya no ves ni uno. Todo cambió mucho en la India en los últimos 6 años, avanzaron mucho materialmente. Entonces, bueno, la gran expectativa del camino a Mayapur, un camino en ese tiempo destrozado, teníamos que ir rodeando agujeros por todos lados, ver el folclore de Bengal, los camiones llenos de colores, los camiones tienen 20 colores encima y tienen letreros de "Horn me, please", pítame por favor, allá es necesario el claxon, entonces todo el tiempo van pitando. Me impresionó mucho, poco antes de llegar a Mayapur, encontrar un templo de la Virgen de Guadalupe, en medio como de la selva. Y bueno, llegamos a Mayapur, nos hospedamos dentro del complejo de Mayapur Chandrodaya Mandir, en el edificio Gada. Tienen 4 edificios famosos, Chakra, Padma, Gada y Sanka. Entonces nos hospedamos en el edificio Gada, que después nos dimos cuenta que era más para hindús, pero bueno, no había problema. Y empezó el néctar, el poder ver al Panchatattva por primera vez de frente, pues es muy impresionante. Y darte cuenta que en Mayapur está la misericordia del Señor Chaitanya a flor de piel, que en Mayapur no tienes ningún problema para cantar 16, 32, 54, 60, 100 rondas. En Mayapur el santo nombre fluye por sí solo. Tú puedes ser la persona más callada del mundo, pero estando en Mayapur
eso se acaba. Empiezas a cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y siempre estás sonriendo. Cuando vayan a Mayapur, o los que ya han ido se pueden acordar, todo el mundo está sonriendo. Solamente tocas ahí, la influencia de Yogamaya hace que todo el mundo esté feliz. Está todo ese audaria, que es la generosidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es simplemente la más grande de toda la creación. No hay ser más generoso en la creación que Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, sí, la Prabhupada también. Entonces llegar a Mayapur es empezar a sentir generosidad por todos lados. La misericordia llega, no hay sueño, no hay cansancio, no hay estrés. Entonces sí, fue muy, muy impactante para mí ver eso y poder vivir la misericordia de Mahaprabhu. Empezar a caminar por el Santo Dham. No fueron muchos días, solo fueron 6. Me hicieron falta 60,000 años más ahí. Solo fueron 6 días. Y en particular hubo cosas especiales, diferentes. Por ejemplo, me sentí muy atraído por un lugar de Mayapur que es la residencia, el Vayan Kutir, la casa de Srila Kolabesha Sridhar, el asociado íntimo del señor Chaitanya, el que vendía kol, ¿no? que es cola, que es cosas de plátano, hojas de plátano, plátanos, todo lo que se vendía, la podía vender de los plátanos, él lo vendía, ¿no? Entonces se dice que cada isla de Navadvip, Navadvip significa 9 islas, significa o representa uno de los 9 procesos del servicio devocional. Entonces la casa de Kolabesha Sridhar está en Shimantadvip. Shimantadvip es la isla de escuchar, del proceso de escuchar, Shravanam, ¿no? Entonces escuchar es tan poderoso y tan importante para la vida espiritual, y en esa isla se siente una misericordia también muy especial. Hay 2 lugares maravillosos ahí. Uno es el templo famoso del señor Jagannath, un señor Jagannath muy milagroso, muy especial, con una forma muy hermosa, que iba a Mayapur a robar comida, ¿no? Entonces en algún momento sus puyaris le entregaron el templo a ISKCON, dándose cuenta que el señor Jagannath quería estar cuidado por Srila Prabhupada y sus devotos. Le entregaron el templo a ISKCON, entonces es un lugar muy hermoso, porque también se dice que es el hogar de Shimantini Devi. Shimantini Devi es la esposa del señor Shiva, que es la guardiana, la protectora del Santo Dham. Entonces es el primer lugar al que hay que ir, porque si ella no abre las puertas del Santo Dham, tú vas a estar ahí físicamente y vas a ver el lugar físico, pero no vas a ver el Santo Dham. Entonces ahí donde está el señor Jagannath también está el templo de Shimantini, y está el templo del señor Shiva, su esposo, quien es también el protector. Tienes que ir a pedirle bendiciones a ellos dos para poder ver, para poder tener más misericordia. Y entonces yo tenía una guía y fuimos al templo y siguiendo la guía me adentré en la selva. Hace 6 años estaba más selvático, con mi hijo Balaram, muy chiquito, y fuimos caminando hasta encontrar la casa de Kolabesha Sridhar. Y desde ese momento pues yo no pude olvidar ese lugar y siempre buscaba la oportunidad de ir, aunque estaba bastante lejos. Tenías que tomar rickshaw o caminar al menos 1h30 o 1 hora. Sigue siendo mi lugar favorito, sigue siendo el lugar al que más voy, a ver a Kolabesha Sridhar. Y desarrollé un cierto apego por un árbol que está ahí a un lado, que según algunos explican, ese árbol estuvo en el tiempo del señor Chaitanya y vio al señor Chaitanya. Y te das cuenta que no es un alma ordinaria ese árbol. Entonces incluso cuando adoro a mis deidades o cuando adoro a las deidades del templo de Nitai Nimai Sundar, siempre los invito a ese lugar. Porque en parte de la adoración de la deidad tú tienes que meditar en el Señor. Antes de comenzar con la adoración física, meditas en el Señor para purificar tus sentidos. Entonces yo siempre los invito a sentarse bajo ese árbol, ¿no? Porque tengo mucho cariño por ese árbol. Sí. Entonces, ¿qué recuerdos bonitos? Pues tanta misericordia, tantos devotos, el cruzar el Ganges en una balsa, ¿no? Cosas que nunca en mi vida me imaginé hacer. Hay dos embarcaciones, pagas 2 o 3 rupees. Una embarcación te puede llevar hacia Godrumadvip, otra embarcación te puede llevar hacia Navadvip, que es la ciudad más grande.
Entonces, seguiremos contando.